Buenas noches, hoy les vamos a presentar la ética de la información. Los integrantes del grupo son Daniel Marín, Juan Diego Martínez Páez, Gishak Riveros y pues yo, Juan Pablo González Porzada, del curso 11A. Bueno, ahora les vamos a decir más o menos los temas que vamos a trabajar en la presentación, qué es la información, características de la información, para qué sirve y tipos de información. Bueno, ¿qué es la información? Em, eh, la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Bueno, básicamente la información es todo el conocimiento que nos llegan por medio de datos a través de los mensajes que recibimos, ya sea de las redes sociales o del mundo exterior o de textos académicos. Aquí cabe aclarar una ambigüedad que se presenta muchas veces cuando se habla de información, y es que la información no es solo aquello que recibimos de medios, ya sea académico o virtual. También la información es todo aquello conocimiento y todos aquellos datos que recibimos mediante la experiencia sensible. Características de la información. Pues obviamente la información debe tener datos, ya que pues estos son recopilados y codificados y posteriormente son archivados, y pues así es como se puede encontrar. Debe tener un orden, ya que sin orden pierde todo su sentido, y esto nos obliga a saber que los datos que utilizamos tenemos que codificarlos de igual forma. La veracidad, eh, debido a que la relación que existe entre lo teórico y lo práctico se pierde si no hay veracidad, debido a que solo pasaríamos a aplicar la parte práctica. Entonces se perdería como el conocimiento a saber de lo que se está haciendo en la vida real, y pues prácticamente lo que uno habla sin veracidad es mera falacia. Debe estar dirigido a un público en específico, ya que pues como vemos en textos académicos o en distintas noticias mediante los cuales nos llega información, siempre tienen un público receptor, ya que si no, pues el texto queda, por decirlo así, muy vacío, debido a que no encuentra como a un público en específico al cual le quiera hablar. Debe tener una clasificación, pues como ya dije, en el orden, pues es necesario que sea clasificada, archivada y posteriormente guardada para que se pueda encontrar. Y pues los usos, pues son muy variados, ya sea para tanto la parte teórica como la parte práctica, y pues en esto encontramos como todas las ciencias que se encargan de brindarnos información teórica, y pues ya muchas profesiones que se encargan de aplicar toda esta información a la vida real. Bueno, pues ¿para qué sirve? La información es la base del conocimiento humano, que ha acompañado su evolución cultural. Pues sin la misma y el acervo que esta proporciona, se debería empezar todo tipo de investigación desde cero, sin que se avanzara en conocimientos. Bueno, pues básicamente la información lo que nos ayuda es estar en contacto con el mundo, estar globalizado y a saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo, y también nos ayuda a construir un mundo, nos ayuda a construir el mundo que conocemos, y nos ayudará en un futuro a mejorarlo y construir pues más innovaciones. Bueno, entonces los tipos de información y sus divisiones. Encontramos sus divisiones según su carácter. Entonces encontramos la información privilegiada. La información privilegiada es un tipo de información que tiene como característica principal que sea reservada para un público selecto. Es por la importancia de su contenido y sus características propias que no permiten esa difusión al público en general. Seguidamente tenemos la información pública, que hace referencia
a que está dirigida pues a un público general y su difusión no implica un riesgo para para la sociedad. Bueno, ahora vamos a seguir con la información privada. La información privada solamente para un grupo en especial, pero solo tiene que ser difundida con el consentimiento del titular, o sea, del que hizo pues esta información. La información interna es todo ello que coincide a las bases de datos o a las instituciones en particular de una empresa. Y la información externa, encontramos que la información externa es la información que llega a partir de una empresa hacia otra. La información selectiva es una información que se refiere a todos esos datos que no son hechos en términos de letras ni fuentes así parecidas, sino con una simbología que es casi siempre de figuras. Según la fuente, tenemos la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria es una información que se obtiene de primera mano como entrevistas y cosas que se obtienen así muy rápidamente. Y la fuente secundaria es una información que tiene un proceso y un filtro antes de ser publicada o antes de ser em, expuesta, según el modo en que se clasifica. Entonces tenemos información ambigua e información exacta. La información ambigua es la información que tiene muchos significados o pues mayoritariamente dos significados, y la información exacta es una información que se clasifica por solamente tener un solo significado y va muy dirigida hacia un público en especial. Ahora pues voy a explicarles qué es el plagio. Como lo dijo la Real Academia Española, el plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Por tanto, el plagio es usar en el trabajo, siempre usar ideas o palabras de una persona como si fueran propias, y sin acreditarle de manera explícita de dónde proviene esta información. Esto es muy importante porque tenemos que poner siempre de dónde proviene esa información y de dónde pues la sacamos. La información ajena es propiedad de otra persona, como la de un carro o como la de cualquier otra que poseamos. Esto es independientemente de que sea gratis o no, o de la forma en que hayamos accedido a ella. En internet, en una revista, en un libro. Hay diversos tipos de informaciones que siempre tiene que ponerse de dónde se sacó esa información. Nuestras palabras nos pertenecen y no pueden utilizarse sin nuestro permiso. Bueno, entonces aquí tenemos el plagio que posee dos características especiales, y la primera es la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena. Y la siguiente característica es la presentación de la copia como obra original propia, suplantando el verdadero autor por uno mismo, ¿no? Entonces, pues estos son los dos componentes del plagio, de cómo se realiza, y ya se va a explicar más adelante todo lo que conlleva. Bueno, toda esta sección va a abarcar el uso ético de la información. Como ya vimos, se explicó qué es el plagio. Ahora explicaremos cuándo se comete el plagio, qué no es plagio, cómo evitarlo y por qué no deberíamos hacer esto. ¿Cuándo cometemos plagio? Les vamos a presentar 8 situaciones en las cuales se comete plagio. La primera es cuando copiamos el trabajo de alguien más, tal cual y como está, y lo prestamos como propio. Este es el caso más grave de plagio y es uno de los más recurrentes y el más fácil de identificar. El segundo tipo de plagio es agregar frases copiar literalmente a nuestros textos. Se le conoce como copy-paste o copiar y pegar, porque eso es lo que generalmente se hace. También es muy recurrente. El tercer tipo de plagio es cuando se cambia el orden o la palabra de un texto. Se conoce como búsqueda de reemplazo. No es tan común, pero es el tercero más grave. El cuarto es parafrasear elementos de varios textos sin citarlos adecuadamente. Este se conoce como remix. Y cuando los copiamos de varios textos se conoce como mashup. El quinto tipo de plagio es no citar textos propios. Aunque no se crea, es muy común y se denomina autoplagio. El sexto tipo de plagio es citar fuentes inexistentes. Se le conoce como el error 404. El séptimo caso de plagio es cuando el texto posee una cantidad mayor de citas que la información nueva que propone el autor. Se le conoce como el error RSS
Y el último, el octavo, es copiar exactamente igual la estructura de un texto. Se le conoce como reutilización. Ahora les vamos a explicar qué no es plagio. No es plagio cuando expresamos o presentamos trabajo de investigación de resultados de una investigación original. Y tampoco lo es cuando el conocimiento común o conocimiento público, que son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos lugares y que son conocidas por muchas personas. Es un conocimiento creado y difundido por la sociedad. En este caso, no se necesita citar la fuente utilizada. Un ejemplo de esto es decir que el área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud del lado, ya que todos sabemos que es así que no sería necesario citar eso. Otro ejemplo de esto es decir que Bogotá es la capital de Colombia. Es otra cosa que todos sabemos y no necesitaríamos citarlo. Ahora les vamos a hablar de cómo evitar el plagio. Obviamente hay que dar crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Los distintos procedimientos para evitar el plagio es, en primera medida, tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información. En segunda, citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Esta se trata de utilizar las palabras del autor, pero las citas tienen que estar justificadas, deben tener una extensión razonable, más bien cortas, siempre deben estar entre comillas, deben distinguirse perfectamente del resto del texto, deben ir acompañadas por una explicación o interpretación propia de dicha cita. Y por último, se puede parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la autoridad mediante una cita o referencia bibliográfica. Ahora, el por qué no debemos plagiar. No debemos hacerlo porque perjudica nuestra formación y cualificación a largo plazo y nos puede hacer peores profesionales. Nos acostumbra a un camino que nos empobrece, nos vuelve menos capaces, creativos e innovadores. Porque a nosotros no nos gustaría que se aprovechasen de nuestro trabajo, porque aprovecharse del trabajo de los demás es un acto egoísta, porque esto puede entrañar además responsabilidades penales o sanciones académicas, porque las mismas tecnologías que sirven para copiar con facilidad permiten descubrir los plagios, ya que usar, respetar y reconocer las fuentes nos hace aprender, y aprender nos hace más competentes, más autónomos, más libres y más valiosos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la información en Internet, centrándonos en dos aspectos. El primero es qué hacer con esta información y el segundo es cómo utilizarla. Pasando de lleno al primer aspecto, es evidente que en Internet hay una inmensa cantidad de información, no obstante, mucha de esta pues no es útil y es falsa. Entonces, nuestro deber como internautas es realizar un análisis de si ese conocimiento me es útil y adicionalmente verificar si es verídica y de una fuente confiable. Ahora bien, ¿cómo utilizarla? Esta información principalmente debe ser usada para el beneficio de la comunidad, ya sea en ámbitos científicos, educativos, sociales, culturales, etc. Y no debe ser empleada como un medio para satisfacer los deseos personales, sino siempre pensar en el bien común. Asimismo, tampoco debe ser utilizada para infundir pánico y miedo en la población. Un ejemplo de esto último son las noticias falsas que se han generado alrededor de esta pandemia, generando que mucha gente impulsada por el miedo actúe irracionalmente. Y un ejemplo de lo primero que mencioné son las clases virtuales por las cuales estamos aprendiendo. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Acá están nuestras referencias. Espero les haya gustado.